Bien, solamente una breve nota biográfica. Que nació en 1975 en Ávila, es sacerdote diocesano de Ávila, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca y en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. De la misma manera es diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana y de Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Tiene un máster del Studium de la Congregación para la Causa de los Santos de Roma. Ha sido párroco de diversos lugares y ahora es director del Archivo Diocesano y Catedralicio de Ávila. Imparte clases de teología en la Universidad Católica de Ávila y de Historia en la Iglesia en la Universidad de San Damaso en Madrid y en el Instituto de Ciencias Religiosas de Ávila. Es el delegado episcopal para la Causa de los Santos de la misma diócesis. Decir que, además habrán podido ver ustedes el elenco de publicaciones que tiene sobre San Pedro de Alcántara. Para mí siempre ha sido un motivo de envidia sana, que haya tenido acceso a la información que aquí en la diócesis desgraciadamente pues no tenemos, ¿no? Y además pero siempre ha sido muy gentil, muy generoso a la hora de compartir sus conocimientos. Como he dicho, disfrutaba mucho en sus clases de historia de la Iglesia en Madrid, en la San Damaso, además que aunque eran a primera hora los lunes, pero de verdad era un gozo, un pozo de sabiduría y también un hombre muy cercano. Aquí, por estas palabras, también quiero agradecerles pues que me haya querido coger bajo su tutela y que haya querido dirigir la tesis y que me disculpe todos los problemas y dolores de cabeza que le doy. Lamento mucho no poderme quedar, pero al ser párroco pues tengo que atender también las labores pastorales. Pero que es para mí un gozo y un placer y ya sabes que vienes a tu casa, a tu tierra y aquí me tienes. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, para mí sí que es un gozo estar aquí y la verdad es que, bueno, agradezco a Martín la presentación, la invitación y a todos ustedes estar en esta tarde, también a los padres del Palancar, que digo yo que bueno, que vengo ya aquí a hablar a San Pedro de Alcántara, vengo a hablar a Noé de lluvias, pero bueno. La verdad es que cuando en el año 2014 empecé a trabajar en Santa Teresa, como era el centenario, y bueno, había que leer, yo en el seminario nos leíamos a Santa Teresa, y entonces empecé a buscar San Pedro de Alcántara, empecé a leer Santa Teresa y dije, voy a ver quiénes son sus maestros. Y entonces me encontré, dije, pues San Pedro de Alcántara, qué referencia tan importante. Y entonces cogí algunas de las obras, me leí el Tratado de Oración y Meditación, leí algunos comentarios y realmente dije, ¿y no hay más? ¿De San Pedro de Alcántara no hay más? Y entonces pues empecé a tirar de ese hilo para ver si de San Pedro de Alcántara había más. Claro que hay mucho más. Lo que pasa es que San Pedro de Alcántara, que escribe una obrita que se lee en una tarde muy tranquila, me refiero, un par de horas, y realmente no escribe muchas cartas, pues casi uno se queda diciendo, bueno, pero San Pedro de Alcántara, una gran referencia para Santa Teresa, que para mí era importante en ese momento. En el seminario nos hacían leer las obras de Santa Teresa, y entonces, pues buscando sobre San Pedro, me di cuenta de que había también una parte que no estaba estudiada, que era su proceso de canonización. Y buscando su proceso de canonización, me di cuenta de que su proceso de canonización hablaba mucho de él, y eso es lo que he tratado de hacer. Les he dejado una hoja por ahí en la que efectivamente van 18 o 19, el de 19 es esta. La última línea es esto que vamos a tener, con lo cual lo van a tener completo. Yo voy a tratar de llegar hasta donde podamos y cuando no, pues yo se lo voy a dejar completo para que lo tengan. De lo que se trata es básicamente, o mejor dicho, lo que he tratado de hacer, y me quedan para unos 15 años, lo digo porque llevo 10 y me quedan 15, es tratar de comprender a San Pedro de Alcántara a partir de lo que dijeron aquellos que le conocieron, que evidentemente es una información sesgada, porque le admiraban, pero dan una cantidad de información enorme, enorme. Estoy trabajando todo ese proceso, son
muchísimos volúmenes que están en Santi 40, en los frailes de Roma, está en el Archivo Secreto Vaticano, está en París, porque también Napoleón se llevó varios volúmenes, está en la Secretaría de Estado, está en la embajada cerca de la Santa Sede de Roma. Bueno, y por ahí vamos tirando de ese hilo y más o menos hemos ido construyendo un pensamiento que quiere ser coherente. Y si lo ven en esas hojas, y luego me meto con el texto que tengo preparado, lo que he tratado de hacer no es solamente ver lo que dicen, sino tratar de comprender qué significa esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en Coria y todo lo que se hace sobre la diócesis de Cáceres, el número 5 de esa lista, Coria Cáceres habla sencillamente de una cuestión del dominio de la naturaleza, cómo San Pedro de Alcántara dominaba la naturaleza. O sea, son 100 páginas explicando esto. ¿Qué significa dominar la naturaleza? Dominar la naturaleza personal, la naturaleza moral de aquel al que ayuda, incluso la naturaleza física, porque en esa relación con la gracia, él tiene capacidad de obtener de la naturaleza física un punto más allá que la propia naturaleza por sus medios podría dar. Y ahí entramos en el concepto de los milagros. ¿Qué significa un milagro? Bueno, pues hay un concepto muy complejo que no es tan fácil de debatir en este momento. Bueno, vamos a tener dos partes. La primera me va a llevar, hemos quedado hasta y media, ¿no? Bueno, entonces son 47 minutos. Voy a intentar explicar cómo es el proceso completo de la canonización de San Pedro de Alcántara. El proceso completo. En la segunda parte vamos a tratar de hacer otra cosa, que es comprender por qué se le canoniza, cuáles son los motivos que el legislador o identifica en él como motivos de canonización, ¿vale? Entonces, en estas dos partes vamos a tratar de comprenderlo. Voy a ir leyendo, prometo ceñirme al texto lo más que pueda, también para terminar, porque si no, no terminamos. No sé si hay una hoja para mí por ahí, porque así voy viendo el índice. Yo mismo tengo que tener un índice de saber dónde estoy. Vale, muchas gracias. Y aquí vamos con el índice. Bueno, empezamos. Introducción. Con lo cual estaríamos intentando terminar a menos cuarto en el 2-3, es decir, a la mitad más o menos, y luego ya el modelo lo dejaríamos para después del descanso. San Pedro de Alcántara murió en la villa abulense de Arenas de las Ferrerías, que luego se llamó en su honor Arenas de San Pedro, al amanecer del 18 de octubre de 1562. Ese mismo día fue trasladado entre una multitudinaria y fervorosa compañía desde la casa del médico, que por su devoción lo atendía de su enfermedad en su propia cama, hasta la ermita de San Andrés del Monte, a media legua, a las afueras de la localidad. Me decían ahora que si no había puesto PowerPoint. Vamos a hacer un concepto que es el PowerPoint 4.0, ¿vale? Donde cada uno va visualizando lo que yo voy tratando de decir. Es mucho más rico. Y el que ha estado en Arenas hasta olerá ese camino, desde la ciudad, desde el pueblo, subiendo esa ruta que está lleno de, además es muy fresco, muy verde, así que vamos a recrear también ese momento y ese lugar. En este recóndito paraje, hacia la sierra, el penitente alcantarino había erigido a mediados del año anterior un austero conventillo de la Descalcez franciscana. Después de algunas horas de intensa oración en torno a sus reliquias, en las que los testigos que intervinieron en el proceso canónico dijeron haber constatado ciertos fenómenos sobrenaturales, fue enterrado por primera vez junto a las gradas del altar mayor del pequeño templo de la Hermandad, construido hacia 1537 por el maestro Valentín Corchuero. Pocos años después, en 1585, Ángel de Badajoz redactó las primeras páginas sobre su vida y su muerte, en las que expresó la impresión del momento. Juntóse toda la villa, que parecía un juicio, porque no quedó persona que pudiese andar que no viniese a acompañar su santo cuerpo, aunque llovía con grandísima furia. Luego continúa.
Fue cosa maravillosa que en sacando el santo cuerpo a la calle cesó el agua sin llover más gota hasta entrar en el monasterio, y luego que él entró comenzó a llover como de primero. Y concluye: notaron muchas personas de consideración una cosa digna de ser notada, que aunque hacía muy grande viento, ninguna candela ni hacha les mató de las que llevaban encendidas. Y lo que más es que afirman que con ser el camino media legua no se les gastó cera ninguna. Casi 5 kilómetros, 4 kilómetros o 3 kilómetros y pico. Ni se apagaron las velas, ni se gastó la cera. En esta tarde pretendemos analizar en primer lugar el proceso que condujo desde aquel 18 de octubre de 1562 en que murió hasta el 28 de abril de 1665 en que fuera decretada su canonización, celebrada con solemnidad en muchas villas y ciudades de la monarquía católica. En la segunda parte, como ya he dicho, trataremos de identificar los rasgos que la Iglesia, al proponerlo como modelo e intercesor, reconoció en San Pedro de Alcántara, en su vida, en su ministerio, en su particular y exigente interpretación de la Reforma católica. Analizaremos con este propósito el cuestionario de Pedro de Montaña, procurador de la provincia de San José de los Descalzos de San Francisco, que presentó ante Enrique Enríquez, obispo de Plasencia, para que en su jurisdicción diocesana mandara interrogar los testigos de su fama de santidad y milagros. Este mismo rótulo de 74 preguntas, que es la primera referencia de esa bibliografía, ahí está publicado completo ese rótulo, ese interrogatorio, fue utilizado en las diócesis de Ávila, Toledo, Coria, en la que estamos, y el territorio nullius de Alcántara después de 1615 y construyó el núcleo fundamental de toda la elaboración canónica posterior. 2. El proceso de canonización. El archivo histórico de la Sagrada Congregación de Ritos, hoy integrado entre los fondos del Archivo Apostólico Vaticano, custodia desde finales del siglo XVII 12 gruesos tomos manuscritos. Cuando digo gruesos, de alto así, gorditos, unos 5.000 folios a doble cara que corresponden al proceso para la canonización de San Pedro de Alcántara, que se celebró durante casi 70 años con diferentes fases y responsabilidades. En 1962, con motivo del cuarto centenario de su muerte, Alejandro Recio Beganzones, entre un prolongado elenco bibliográfico, presentó una primera descripción de esta documentación, que por cierto los franciscanos acaban de publicar, está publicado en Archivo Iberoamericano, está abierto ya para que todo el mundo lo pueda consultar. Ya lo he visto con el padre Javier Rojo, que lo ha publicado ahí todo, así que está ya disponible en Internet. Y añadió la noticia de 6 nuevos volúmenes, 5 localizados en el convento de Santi 40, Mártiri, y de San Pascual Bailón, de Roma, y uno más en la Biblioteca Nacional de París, que todavía no he podido ir a ver y espero poder ir a ver en algún momento. Por ir a ver París también, ¿verdad? Ese mismo año, Juan Messenger Fernández, sobre esta documentación, identificó las 3 fases más importantes de este proceso, sobre las que volveremos inmediatamente, que son las 3 que tenemos aquí. 1562-1613, la devoción popular en torno al sepulcro. 1613-1622, el proceso canónico hasta su beatificación. Y 1622 al 1669, la conclusión del proceso hasta su canonización. Por tanto, el índice que les tengo encima de la mesa. Punto primero. 2.1. La devoción popular en torno al sepulcro en San Andrés del Monte, 1562-1613. Como decimos, Juan Messenger en 1962 identificó 3 fases fundamentales en el proceso para la canonización de San Pedro de Alcántara. En realidad, cabría decir que la primera se inició aquel mismo día, 18 de octubre de 1562, en que el pueblo de Arenas manifestó una sencilla pero profunda convicción de que estaba enterrando un santo, convirtiendo su tumba en un lugar de oración. Peregrinos, sueltos o pequeños, grupos familiares iban al humilde sepulcro de Fray Pedro en la humilde iglesia,
mejor ermita de San Andrés del Monte, a solicitar la salud física o ayuda y necesidades del alma, decía en este caso Juan Meseguer. Ante tan fervorosa concurrencia, el padre Bartolomé de Santa Ana, provincial desde el 1 de junio de 1566, mandó reconocer el sepulcro de San Pedro, lo que se ejecutó en medio de la noche con cierta discreción. 1562 muere, 1566, 4 años. Se descubrió entonces, dijo el padre Badajoz, que el cuerpo estaba casi entero, con un olor algo suave y un licor que le cubría como de aceite. Entonces, añadió Daza, el provincial, mandó echar mucha cal y agua en la sepultura del santo, diciendo que era bien se evitasen las honras y los concursos humanos. Uno echa cal y agua, pues si uno ha hecho experimentos alguna vez, eso crea Entonces, completó el padre Madrid, extrañado por el uso de la cal, el provincial cortó algunos pedacitos del hábito y algunos cabellos del cerquillo para satisfacer la sagrada codicia de algunos devotos personajes. Además, según Santa María, 1585, está contándolo, sacó algunos huesos pequeños con parte de carne y pedazos de hábito, que repartió entre los devotos. En San Andrés dejó un hueso al que se refirieron con frecuencia los testigos del proceso canónico. Aparece muy frecuentemente. Aparecen 3 o 4 reliquias, este hueso, un trocito, un cordón, varias cosas que vamos a ir viendo luego. El bastón también, Le suelen bañar en agua el hueso, le suelen bañar en agua y la dan a los enfermos que la piden con devoción y bebiéndola han sanado de diferentes enfermedades. Estamos en una mentalidad del siglo XVI, siglo XVII, muy habitual. El hueso aparece muy frecuentemente, que se daba a beber del agua donde había entrado este hueso. Un poco esa especie de reliquia de primera clase y esa reliquia de contacto, por contacto, ¿no? Como el agua se convierte a su vez, al tocar una reliquia de primera clase, en una reliquia a su vez, y la gente bebiéndola, pues también de alguna manera tenía como esa capacidad curativa. A mediados de 1590, el obispo Pedro Fernández Temiño autorizó el primer traslado y elevación de los restos a un lugar más digno, según el modelo de la traslatio romana. En la práctica, esta actuación representaba el primer acto de culto público. Pensamos que la primera vez que lo han abierto, hace 4 años después, lo que hicieron fue prácticamente quemarle vivo. Pero, 1590, este acto público, legítimo, acreditado por la autoridad eclesial de los restos de un siervo de Dios al que se le reconocía cierta virtus, aprehensible por contacto. Esta autorización se firmó antes del 23 de agosto de 1590. En marzo de 1601, Alonso de San Pablo, guardián del convento, en nombre del ministro provincial Juan de Santa María, escribió desde Arenas al obispo Otaduy, Avendaño, para que mandara recibir los testimonios auténticos sobre la fama de santidad y milagros de San Pedro de Alcántara, y se refirió a este primer traslado. De esto hemos tenido ocasión de hablar en el texto que habla de, en algún sitio, ¿dónde está? El número 2, la fama de gracias y favores, el primer interrogatorio de San Pedro de Alcántara en 1601. Y dicen en ese interrogatorio: al cabo de algunos años, movidos por los milagros que el Señor hacía, en los que a sus santos se encomendaban, fue descubierta su sepultura, he sacado su cuerpo, he colocado, he puesto en alto, con licencia y autoridad del señor don Pedro Fernández Temiño. O sea, que el obispo, de alguna manera, autoriza este primer traslado, este primer culto. Esto sucedió el 18 de mayo de 1591, verificado por el ministro provincial Bartolomé de Santa Ana, que lo era por segunda vez, y tampoco, desde luego, fue su sepultura definitiva. Dice Juan de Santa María: hallóse el cuerpo, la carne en partes deshecha, en parte sana y entera. Recordemos que en el año 1666 la habían echado en cal, ¿no?
pues quedaba lo que podían, ¿no? Los huesos estaban enteros y bañados en un licor blando, y de todo salía un olor tan suave que confortaba a los circundantes. Luego indicó que recogieron los restos en ciertos paños y dice: y se puso en una urna que para este efecto se hizo, lo más bien adornada y labrada que se pudo, según nuestra pobreza. Estaba hecho un arco en la pared de al lado de un altar colateral, y allí se colocó el arca que sirvió de sepulcro. Entonces, en la capillita, si uno va a Arenas, hoy se entra por el presbiterio antiguo, está al revés. Entonces, digamos, fue enterrado lo que sería hoy a la puerta de la iglesia. Entonces, de ahí lo sacaron y lo pusieron en la pared. No sé si alguno ha estado en Arenas, hoy entramos por el altar. Entonces, pues ahí es donde estuvo la primera vez. Bueno, pues ahora ya se levantó y se puso como en un lucillo, como un arquito para... En 1601, me refiero al número 2, en 1601, por tanto, tuvo lugar la primera recopilación testifical, que se confirmó a partir del 21 de marzo por petición del padre Alonso de San Pablo, guardián de San Andrés, en virtud del mandato y orden que para ello tengo del padre Fray Juan de Santa María, ministro provincial de la dicha provincia. La provincia siempre es la de San José, que fundó San Pedro de Alcántara, ¿vale? El 14 de mayo, el padre San Pablo presentó ante el juez instructor las preguntas por las que debían ser examinados los testigos. 4 preguntas. En una formulación abierta que permitió en las respuestas tener conocimiento de un conjunto bien matizado de la fama de santidad y milagros que se pretendía perfilar, se formularon 4 cuestiones. Si le conocieron de visu, o sea, si le vieron, si sabían de su virtud y en qué términos, su virtud heroica, es decir, tercero, si fueron testigos de ciertos signos y gracias sobrenaturales, y cuarto, si podían confirmar que enterrado en San Andrés del Monte en 1562, en ese lugar donde decimos, a la entrada de la iglesia actual, sus reliquias permanecían desde algunos años después en el hueco de una pared de la capilla mayor del convento. O sea, fama de virtud, fama de santidad, si le conocieron, claro, lo primero, y dónde está enterrado. Bueno, 4 preguntas muy sencillas, pero que dieron una información tremenda. Toda esa información que se dio está, como digo, en ese texto que aproximadamente pues ocupa pues unas 60, 50 y tantas páginas, que bueno, pues es bastante información muy interesante de esa primera documentación de 1601. En definitiva, se trataba de confirmar la fama de santidad y la fama signorum, la fama de signos, de milagros, del siervo de Dios, y según los textos del Tridentino, saber dónde estaba depositado su cuerpo y cómo había sido atesorado desde su muerte. Entre el 14 de mayo y el 28 de junio de 1601 depusieron 15 testigos en Arenas, Cuevas del Valle, El Arenal y El Hornillo, que son pueblecitos que están allí alrededor. Los interrogatorios que se cursaron en Arenas, formulados por los comisarios de la villa, permitieron constatar la memoria que el pueblo cristiano conservaba de la actividad cotidiana de San Pedro y de la evidencia de las gracias y fenómenos sobrenaturales que Dios obraba por medio de su siervo. En 1601, toda esa información permanecía singularmente viva, habían pasado 40 años de su muerte, por una cercanía a los hechos que no podrían disfrutar en el mismo grado los agentes que actuaron 12 años después. Por tanto, 1601, estamos en la primera fase, va a ser un momento importante. Todavía no estamos con el proceso, todavía no se ha abierto el proceso de canonización. Sencillamente se ha preguntado, oye, este señor que vosotros decís, ¿quién era? ¿Qué hacía? Ahora ya entramos en la segunda fase, que ya sí va a ser el proceso canónico. Ahí ya sí se abre públicamente un proceso de canonización. Segundo punto, por tanto, el proceso canónico hasta la beatificación de San Pedro, 1613-1622. Juan Álvarez de Caldas fue promovido a la sede abulense en 1612 y permaneció en ella hasta su muerte, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1615, 3 años. Bueno, había nacido en Caldas, aquí lo cuento un poco, pero no me detengo mucho por el tiempo. Había nacido en Caldas, en Asturias, había estudiado en Salamanca,
había sido profesor en Sigüenza, había estado en Barcelona, luego había estado en Oviedo y va a terminar siendo obispo en Ávila, donde tiene una serie de actuaciones, entre ellas una visita ad limina. Escribe al Papa y explica las casas de religiosos que hay. Total, entonces había 52 casas de religiosos en la provincia, en la diócesis, y habla también y va a actuar para la canonización. Me la salto un poco rápido para no entretenerme. El 13 de mayo de 1613, ahí vemos la fecha, por petición de Miguel de Serradilla, franciscano descalzo, predicador del convento de San Andrés del Monte, Álvarez de Caldas, este obispo, mandó al prior del convento de Nuestra Señora del Pilar, de los agustinos de Arenas, y al vicario de la villa, que en su nombre recogieran los testimonios sobre la fama de milagros de Fray Pedro de Alcántara, enterrado en este convento. No sé si conocen Arena de San Pedro. En Arena de San Pedro el convento está como a 4 kilómetros del pueblo, y los agustinos están en el medio. Es un pueblo que, bueno, tiene... es un pueblo no muy grande, pero tiene mucha vida. Es un pueblo, es un poco como la cabecera de la comarca. En esta comisión se trasladó a Francisco Zuazo, prior de los agustinos, y a Pedro Velázquez Cepeda, vicario de la villa, que la aceptaron como jueces comisarios y dieron curso a la segunda gran recopilación testifical sobre Alcantarino, iniciada el 12 de agosto de 1615. Por tanto, entre el 19 de junio y el 29 de agosto de ese año, 1615, se recogió el testimonio de 87 personas, es mucho, y que se va a integrar en el proceso. Y lo mismo se va a hacer en las jurisdicciones de, y ahí voy contando un poco todo esto, Toledo, Plasencia, Coria y el territorio nullius de la villa de Alcántara, que no tenía diócesis. No sabemos por qué en esta recopilación no se recogieron los testimonios de Mérida, Badajoz hoy, de Salamanca, de Valladolid y sobre todo de Portugal, donde permaneció San Pedro de Alcántara mucho tiempo como confesor de los infantes de Portugal. Pues no lo tenemos, nos falta esa parte, que hubiera sido muy rica, ¿no? Pero bueno. El padre Badajoz dijo, 1585, los hechos y virtudes de San Pedro, mientras vivió en la provincia de San Gabriel, han de manifestarlo los frailes de dicha provincia, que lo vieron y gozaron muchos años, porque lo que acá se sabe es muy poco. Esto me pasó a mí, ¿no? En el año 2015, 2014, lo que se sabe aquí es muy poco, que lo cuenten los frailes. Y por eso hubo que preguntarles. Lo que acá se sabe es muy poco respecto de lo mucho que había de saber, y así es imposible poder satisfacer aquí las esperanzas de los que tienen noticias de su santidad. La gente quiere saber, y no sabemos. Porque a cualquiera que se le pregunta por ella no sabe particular, más de afirmar a carga cerrada que es grandísimo santo. Pero hay que matizar. ¿Por qué es santo? ¿Cuáles son los rasgos de su santidad? Porque también estamos aprendiendo. Y creo, dice el padre Badajoz, y creo yo que el tenerlo todos en esta opinión, que es muy santo, sí, muy santo, pero bueno, concrete usted. Y estar ya este negocio por muy llano ha sido causa que no se reparase en sus cosas ni se admirasen lo que tan digno era de admiración, y por eso se han olvidado obras suyas muy dignas de ser sabidas. Y lo estoy diciendo en Cáceres. San Pedro, muy santo, muy bueno, muy no sé qué. Y uno va al Palancar, y qué bien, y qué santidad. Hace 2 o 3 años, hablamos aquí de un asunto. Si la santidad de San Pedro es tanta admiración, que nos provoca tanta admiración, y tan poca, no digo devoción, sí, devoción mucha, tan poca capacidad de poder ser modelo,
Y por eso, el año no sé cuál, se me ocurrió haceros esa conferencia, que es San Pedro de Alcántara, un modelo imposible para el siglo XXI. Número 10 de ese papel que os di. Lo tienen ustedes publicado, aparte en Internet, que aquí don Jesús creo que lo está grabando, pues está también disponible para leerlo. Es un modelo imposible para el siglo XXI, ya no tiene ninguna significatividad. Hay que admirarle, pero no tiene nada que decirnos, porque entonces estamos perdiendo el tiempo, con todo mi respeto para ustedes. Esto le pasó en el año 1585, sí, muy santo, pero ¿tiene algo que decirnos? Esa conferencia, esos folios, en el fondo tratan de decir que es un modelo imposible para el siglo XXI. Ya se imaginan ustedes que no, imposible. Es un modelo posible, real y muy auténtico para el siglo XXI, pero hay que matizarlo. ¿En qué sentido? Y ya les remito a la conferencia del año pasado. Es un modelo muy posible, muy real, y esto lo va a hacer el padre Badajoz, y sobre todo lo van a hacer a partir de 1615, cuando van a concretar en qué sentido es un modelo real, posible, auténtico para nosotros. Santo significa modelo e intercesor. Bueno, 1615, por tanto, muere el obispo Caldas, pero el proceso ya no se detiene. Esta segunda fase encontró su impulso definitivo en la persona del nuevo obispo, Francisco de Gamarra, nacido en Álava, que ejerció en Ávila desde el 30 de mayo de 1616 y trasladado desde Cartagena hasta su muerte, ocurrida en la ciudad de La Daja en 1626. Bueno, y aquí cuento un poco quién es. Básicamente, este señor es el obispo que asiste a la beatificación y canonización de Santa Teresa. El 22 de marzo de 1622 fue canonizada Santa Teresa y ahí él tiene un protagonismo fundamental. También él promueve la santidad o la canonización de María Díaz, que no termina, y de María Vela, una cisterciense, que tampoco se concluye. En el caso de San Pedro de Alcántara sí se va a concluir. La parte, los detalles lo dejo para otro, por el tedio que dicen ahora. 1616, durante la visita al arciprestado de Arenas, preside un nuevo reconocimiento, el tercero, de los restos de San Pedro en la ermita de San Andrés del Monte. Mandó derribar el tabique que cerraba el sepulcro y el provincial Diego del Escorial, que lo era desde 1614 y permanecerá hasta 1617, abrió la caja de donde el obispo fue sacando las reliquias. Y al día siguiente explicaron los cronistas: el señor obispo, revestido de pontifical, procedió a la bendición de la nueva capilla. Acabada la misa, se organizó la procesión con las sagradas reliquias. Pasando a la nueva capilla, en cuyo altar, devota y curiosamente aderezado, quedó expuesta a la veneración pública la urna que contenía el cuerpo del santo. Tercera vez. La primera ya sabemos cómo terminó. El autor confirma, por tanto, que 6 años antes de que San Pedro fuera oficialmente beatificado, sus reliquias recibían culto público en su capilla de la iglesia de San Andrés del Monte en Arenas. Los procesos informativos de 1601, el número 1 de aquí, sobre todo las recopilaciones testificales de 1615 y 16, debidamente autentificados en las respectivas audiencias diocesanas, fueron depositadas en la Sagrada Congregación de Ritos en Roma en 1617 por manos del padre Pablo de Madrid, de la provincia de San José. Baltasar de Priego actuó como procurador en la fase romana, y menos mal, porque allí se han conservado los documentos. En San Antonio, en Ávila, que en teoría tenía que haber muchos, no están. Hubo la desamortización y no están. Tampoco están en Madrid. Estoy buscando por ahí, no están. En España no están. Menos mal que se fueron a Roma y allí están. Bueno, por su petición, el Papa Paulo V autorizó a los auditores de la Rota a instruir los procesos remisoriales y compulsoriales que siguieron a continuación. Es decir, cuando llegan a Roma, lo leen y dicen, perfecto, vuelvan para allá y hagan un estudio, que será el tercero, sistemático.
Por tanto, entramos en el 1618. En el 1, espontáneo, Arenas. En el 15, el obispo, que se pone, de alguna manera, a recopilar, y llegamos al 1618, donde unas letras compulsoriales, es decir, unas letras y remisoriales, es decir, unas letras oficiales del propio Vaticano, con el rótulo de las preguntas que debían hacerse, o sea, una lista de preguntas, presentadas por Baltasar de Pliego, predicador de la provincia de San José, con el nombre y el poder del ministro provincial Antonio de los Mártires, Francisco Sacrato, arzobispo de Damasco, Juan Bautista Cochino, decano, y Alonso Manzanero de Quiñones, auditores de la Sacra Rota, jueces principales de la causa, Roma, delegaron en Antonio Cabero, chantre de la Catedral de Ávila, y Gonzalo del Barco Giral, arcediano, como jueces compulsoriales y remisoriales. Es decir, mandaron un tribunal desde Roma para examinar aquí a los testigos, para que recogieran las pertinentes pruebas testificales y documentales. Y se va a nombrar a Lucas Suárez, racionero, como notario actuario, y a Pedro de Marquina, notario actuario, como nuncio cursor. 1618, por tanto, entramos en esta tercera fase. Desde Roma se dice, examinad a los testigos. Tengo que decir que a los testigos ya los habían examinado. Y en muchas ocasiones solamente llegaban y decían, esto que habéis dicho, ¿estáis de acuerdo? Y lo confirmaban. Con lo cual el testimonio de 1618 es básicamente confirmar lo que habían dicho en 1614, 15 y 16. Tengo que decir que todo lo que dijeron en 1615 y 16 es espectacular, extraordinario, porque definen un personaje, una personalidad preciosa. Luego, la segunda parte, vamos a detenernos en qué personalidad tenemos en San Pedro de Alcántara, con matices, que es lo interesante, estudiar los matices de la santidad de San Pedro de Alcántara, cuando confiesa, cuando celebra la Eucaristía, cuando predica, cuando cura. Esos matices son los que hacen el perfil personal de San Pedro de Alcántara. Eso es decir, es muy santo. ¿Qué significa ser muy santo? Hay que matizar, porque ahí está la riqueza. Bueno, se van a copiar de San Antonio, pero no los he encontrado. Bueno, bien. El día 20 van a empezar esos interrogatorios que nos van a dar una información preciosa también de 1618, pero insisto que sobre todo se hace sostenida sobre la de 1615 y 16. 1618, el obispo Gamarra se excusó por no haber presidido él las sesiones, estaba en la visita pastoral, y empieza las declaraciones, Antonio Cabero y Gonzalo del Barco. Y esa causa fue enviada a Roma en septiembre de 1618 y examinada en 1621. En muy poco tiempo, si empezamos en agosto y en septiembre ya han terminado, ¿por qué? Porque simplemente dicen, ¿tú esto dices bien? Sí, adelante, 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 adelante. 1618, es decir, lo mismo que la otra vez. Bueno, lo digo porque entonces el núcleo fundamental de San Pedro, el reconocimiento nos lo van a dar los procesos de 1500, 1615 y 1616. Ahí está todo el núcleo de la información fundamental sobre San Pedro de Alcántara. La causa fue enviada a Roma en septiembre del 1618, examinada a mediados de 1621, el 26 muere el obispo Gamarra. Había celebrado con toda solemnidad la canonización de Santa Teresa en 1622. El 18 de abril de 1622, 12 de marzo, canonización de Santa Teresa. 18 de abril de 1622, beatificación de San Pedro de Alcántara. Gregorio XV, donde habían empleado recursos personales, institucionales, termina con la beatificación. Y el 16 de octubre se concede licencia para que el nuevo beato fuera reconocido como patrón de la villa de Arenas, Arenas de San Pedro.
y celebrar las fiestas en su honor cada 19 de octubre. La noticia fue acogida con singular entusiasmo en España y en la Orden franciscana, y se celebrarían fiestas religiosas como las que se hicieron en Madrid. Tengo ahí muchas fiestas que habría que hablar de ellas. El 11 de diciembre de aquel mismo año, 1622, fueron dedicados en su honor el convento e iglesia franciscanos de Puerto Llano, para las que el padre Antonio Vicente reivindica la primacía entre los dedicados en honor al santo. 1622 ya tenemos un convento dedicado a San Pedro de Alcántara. Y punto 3, me queda un cuarto de hora, que veo que el tiempo vuela. Quería dejar unos minutillos para que luego también habláramos, pero bueno, a ver si me da tiempo. El punto 3, la conclusión del proceso hasta la ceremonia de canonización 1622-1669. Durante el pontificado de Urbano VIII se percibió una evidente ralentización del proceso de canonización del nuevo beato, que sufrió las consecuencias de algunas razones geopolíticas bien conocidas. Durante estos más de 20 años llegaron a la corte pontificia algunas cartas de los reyes y las reinas de la Casa de Austria, en las que se solicitaba al Papa Barberini la gracia de la canonización, pero la coyuntura internacional no fue la más adecuada. La elección de Inocencio X, en 1644, permitió que el proceso se rehabilitara parcialmente. Felipe IV, el rey, exhortó a que se elevaran súplicas al Papa sobre la canonización del Beato Padre Fray Pedro de Alcántara, en la conformidad de lo que mandé el año pasado de 634, y se entregaran al provincial de la provincia de San José para que use de ellas como convenga. El propio rey pedía la canonización. El 31 de diciembre siguiente escribió al conde de Siruela, su embajador en Roma, para que, continuando las diligencias que el cardenal de Borja y el marqués de Castel Rodrigo habían hecho, hagáis todas las que viéredes, que conviene y son a propósito de este fin con su santidad. Se convierte en causa de Estado. Y de hecho, la palabra en la número 1 dice el modelo de la santidad de la Contrarreforma y la construcción de la nación española. Es decir, que de alguna manera se convierte en un baluarte del concepto que se quería proponer como modelo de vida cristiana en España. Estábamos un poco en la guerra de la Reforma, de la Contrarreforma. San Pedro de Alcántara de Contrarreforma no sabía nada. Él era un reformador, no un contrarreformador. Y desde luego no un reformador protestante, sino un reformador católico. A partir de 1645, la causa se reactivó en su fase romana. Intervinieron sucesivamente los padres Pablo de Madrid, Baltasar de San Francisco y desde 1549 Diego de Fuensalida. Según la disciplina vigente, durante la segunda fase del proceso, después de la beatificación, se solía reasumir el examen de la vida del beato. En el proceso alcantarino se presentaron las cartas petitorias y sobre todo se examinó el tratado de oración y meditación, que no se había revisado en la fase anterior. Me detengo 30 segundos. Este tratado, de lo poco que escribió San Pedro, fue el tratado de oración y meditación y cartas. Poco más. ¿Algún comentario? Una cosa muy breve. Pues este tratado de oración y meditación se pensaba que era de Fray Luis de Granada, con lo cual pues casi pasó desapercibido. Pero ya el proceso de canonización dice que es suyo. Pero si uno coge las obras de Fray Luis de Granada, allí está también parte, en las primeras ediciones, el tratado de oración y meditación de San Pedro. Escribe poco y encima se lo quitan al pobre. Él no escribía, es un hombre de acción, es un hombre de acción, un hombre de hechos. Habla con su vida. Después de los decretos de Urbano VIII, el postulador tuvo que justificar que la nueva legislación no era pertinente al caso. Una vez aclarado, 1647, se expidieron las nuevas cartas remisoriales y se nombró el tribunal de 3 jueces que debía reconocer el proceso anterior. Nuevo proceso, 1601, 1614-15, 1616, 1618 y ahora entramos en la última fase.
el 27 de marzo de 1648, los jueces presentaron el resultado de su trabajo, que fue validado en la comisión de octubre del 49. Una vez completa la causa, nada hacía suponer que tuviera que esperar todavía 20 años más para poderse canonizar. El rey de España insistió en la conveniencia de su canonización. La muerte de Alejandro VII, el Papa, cuando ya se daba por finalizado el proceso, retrasó todavía un poco más el esperado final. Clemente IX señaló el 28 de abril de 1669 como fecha para su canonización junto a la beata carmelita María Magdalena de Pazzi, nacida en Florencia. Y Clemente X publicó la bula de canonización en 1670 en medio de las fiestas que recorrían toda España, sobre todo, claro, Arenas, Toledo, Ávila, Segovia, Cáceres, en fin, grandes fiestas que también sería muy interesante. Yo estoy intentando recoger todas las fiestas que se hicieron muchas, muy interesante. Pablo Fernández Tornel, uno de los autores actuales que mejor conoce la intrahistoria de la fiesta española en la urbe, hay un libro que es Roma Hispánica, que cuenta todas estas fiestas. Investigador habitual en los archivos romanos, habló de un cierto hastío en la sucesiva repetición de las canonizaciones de los santos españoles del 600. Nada obstó, sin embargo, para que la ceremonia presidida por Clemente IX en aquella memorable jornada del 28 de abril de 1669 se desplegaran de nuevo las mejores galas de la monarquía hispánica, que una vez más quedaba señalada como singular defensora de la catolicidad romana. Proyecto de construcción, ¿frente a quién? Pues frente al protestante alemán y frente a los musulmanes del sur. Teníamos ahí, ¿no?, por un lado los alemanes y por otro lado los árabes. Entonces teníamos entonces de repente estos se convierten en protagonistas, muy a su pesar, de una lucha, de una causa. Repito, San Pedro de Alcántara era un gran reformador, nunca contrarreformador y desde luego siempre reformador católico. San Pedro de Alcántara sabía muy poco de todos los debates teológicos. Él era teólogo, había estudiado en Salamanca, como sabemos, pero Salamanca rápido estuvo poco tiempo y no. Estuvo 4 años, estuvo por allí, ¿no? Y no. Yo creo que él rápido. El autor indicó una novedad, me refiero a Fernández Tornel, la inclusión de las armas del imperio, actor poco presente en estas ceremonias hasta el momento, junto a los escudos del rey de España y del gran duque de Toscana. Y dice, dicha presencia parecía sancionar la alianza forjada entre las dos ramas de la dinastía Habsburgo durante la Guerra de los 30 años. En Arenas, sobre la capilla construida en 1616, se añadió un camarín donde se trasladó la urna con sus reliquias el 19 de octubre de 1683, bajo la presidencia del obispo Diego Fernández de Angulo, que fuera comisario general de la orden. Entre 1764 y 1768 se derribó este espacio y, alojada institucionalmente bajo el Real Patronato de Carlos III, se mandó erigir una nueva capilla con planos de Ventura Rodríguez. La obra se prolongó entre 1772 y 1775, consagrada en 1776, que tengo que decir que es poco alcantarina. Esto ahora que no me oyen así mucho, es poca alcantarina. Pero bueno, era la época también. La urna de pórfido, colocada sobre el altar mayor, fue orlada por un cordón franciscano, regalo del duque de Medinaceli. Años más tarde, la munificencia del franciscano Joaquín de Leta, arzobispo de Tebas, obispo de Osma, confesor de Carlos III, completó algunos ornamentos y levantó el convento actual. La primera piedra de este nuevo cenobio se colocó el 5 de agosto de 1786 con intervención del arquitecto Francisco Sabatini y la dirección de obras del hermano Juan de Ajofrín. Es poco alcantarino, ya lo sé, pero es la época. Cuando llegamos a Arenas, en la capilla que vemos sí que es la primitiva, aunque muy modificada. A ver, cuando digo la primitiva, totalmente cambiada. Algo queda de la capilla primitiva.
Donde está hoy enterrado no es nada de la... Entonces, bueno, uno llega a Arenas y es una cosa del siglo XVIII y muy... Bueno, y no está enterrado allí, sino que está enterrado justo en la capilla del siglo XVIII. El conventillo antiguo, primitivo, tampoco queda donde él vivió. Lo que queda es un convento reformado, donde se ha replicado, por cierto, la tumba la cama del Palancar, y se ha hecho una especie de réplica que tampoco utilizó él, porque esto es pero es una réplica donde él dormía debajo de la escalera y demás. Bueno, pero el sitio es donde él estuvo, es lo que él recibe, esa pequeña ermita de San Andrés del Monte, y en 1562 él vive allí durante unos meses y bueno, va a morir en ese lugar. Había prometido dejar 5 minutos, creo que ya estoy con los 5 minutos. Este es el proceso, y entonces repito, para resumir en 30 segundos, muere 18 de octubre de 1562, es enterrado, en 1585 ya se empieza a escribir sobre él, se sacan sus restos, los restos son, digamos, se les echa cal. 1601 se hace esa primera recopilación testifical, se recoge mucha información, pero queda ahí. Se hace, eso sí, a partir de 1601, se redacta un primer interrogatorio del que luego me voy a referir en la segunda parte. Ese interrogatorio se hace a partir de los testimonios de la primera gran recopilación de 1601, 1614, 15, sobre todo 15 y 16, una gran recopilación, es la más importante. Hay muchísimos testigos que lo han conocido, que matizan muy bien su personalidad. Ahora vamos a detenernos un poco en esto. En el 18, ¿dijiste esto? Sí, 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 muy sencilla. En el 45 se hace una nueva recopilación y en 1669 finalmente es canonizado. Este es el proceso de canonización. Y aquí ahora me paro, por si hay alguna pregunta, algún comentario a lo que he dicho. Muchas fechas, ya lo sé, me he saltado todas las que he podido. En el texto escrito tenemos todavía muchas más fechas.